Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. El revelador informe publicado por el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos también asegura que el entonces presidente George Bush recibió los primeros reportes sobre las denominadas técnicas de interrogatorio mejoradas en el año 2006, es decir, 4 años después de haberse iniciado el programa de la CIA. El actual director de la Agencia Central de Inteligencia señaló que los interrogatorios aplicados, según él, ayudaron a frustrar nuevos planes terroristas. Los ataques terroristas que destruyeron las emblemáticas Torres Gemelas de Nueva York y que acabaron con la vida de 2.973 personas dio paso a una nueva era en la lucha contra el terrorismo. Desde ese fatídico 11 de septiembre de 2001, la potencia norteamericana enfrentó un enemigo de capacidades inimaginables, Osama Bin Laden y su red terrorista Al-Qaeda. No haremos ninguna distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los protegen. En la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos, bajo el entonces gobierno de George Bush, no ahorró esfuerzos. En la guerra contra el terrorismo, la inteligencia es una de las herramientas más importantes para nuestra defensa. Si un terrorista capturado tiene información sobre un complot contra nuestra patria, tenemos que saber lo que sabe. En el propósito de desmantelar a Al-Qaeda, la CIA jugó un papel preponderante al poner en marcha, por instrucciones del presidente Bush, el programa de detención e interrogatorios. El mismo que ahora está en el ojo del huracán por cuenta del informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense que retrató brutales métodos en su aplicación. Nuestro informe es un examen meticuloso y detallado de los registros y encontró que las técnicas de interrogación coercitivas no produjeron la información vital y que no estaría disponible de otra manera como lo afirmó la CIA. El actual director de la CIA, John Brennan, defendió la utilidad que tuvieron las controvertidas técnicas de interrogatorios para prevenir nuevos ataques terroristas. Nuestra revisión indica que los interrogatorios de los detenidos en los que se utilizan técnicas de interrogatorio mejoradas hicieron producir inteligencia que ayudó a frustrar los planes de ataque, capturar a los terroristas y salvar vidas. La inteligencia adquirida del programa fue fundamental para nuestra comprensión de Al-Qaeda y continúa dando forma a nuestros esfuerzos contra el terrorismo en la actualidad. Brennan, en defensa del organismo de inteligencia, recordó que las denominadas técnicas de interrogatorio mejoradas fueron aplicadas bajo el amparo legal que tenían en su momento. Algunos detenidos fueron sometidos a técnicas de interrogatorio mejoradas que el Departamento de Justicia determinó en el momento de legalidad y que fueron debidamente autorizados por la administración Bush. Estas técnicas, que fueron utilizadas por último por la CIA en diciembre de 2007, posteriormente fueron prohibidas por una orden ejecutiva emitida por el presidente Obama cuando asumió el cargo en enero de 2009. Sin embargo, el director de la CIA reconoció que sí hubo errores en la aplicación del polémico programa de detención e interrogatorios. Reconocemos que el programa de detención e interrogatorio tuvo deficiencias y que la agencia cometió errores. Los problemas más graves se produjeron a principios de y provenían del hecho de que la agencia no estaba preparada y carecía de las competencias básicas requeridas para llevar a cabo un programa sin precedentes en todo el mundo de detener e interrogar a presuntos miembros de Al-Qaeda y terroristas afiliados. Muy bien, integramos en Los Ángeles, California. Hasta ahora Jim Clemente fue agente especial del FBI, asistió a interrogatorios en Guantánamo en calidad de experto en comportamiento delictivo. Allí presenció
torturas que luego denunció ante la oficina del FBI en Washington. Y también nos está acompañando hasta ahora César Paz, también es exagente del FBI con 22 años de experiencia. A nuestros invitados les agradezco que estén con nosotros. Voy a ir directamente con Jim Clemente a esta hora en Los Ángeles, en California. Señor Clemente, quisiera que usted le describiera a nuestros televidentes las escenas que usted presenció cuando, siendo agente del FBI, conoció de las torturas de las que eran víctimas los presos en Guantánamo. Bueno, vi los planes de tortura, los planes de interrogación que ellos tenían en el futuro. Si yo hubiera visto alguna tortura, la habría detenido, habría evitado cualquier tipo de tortura. Yo traté de detener estos planes de tortura cuando estuve allá en Guantánamo. El propósito era evitar que ellos rompieran sus propias reglas. Esos planes de tortura de los cuales usted nos habla, señor Jim, ¿en qué consistían? ¿Cómo eran implementados? Bueno, los planes que ellos tenían eran, por ejemplo, planes de miedo, hacerles cosas un poco ofensivas para esos detenidos. Ellos, por ejemplo, los ponían enfrente a un muro o detrás de un muro. También había otras técnicas que eran lo que llaman ahora el submarino o waterboarding. En ese momento no eran llamados torturas, pero ahora sí son considerados. Cuando yo leí ese tipo de planes, yo dije que era algo que no podía pasar porque estaba en contra del Estatuto de Torturas de Estados Unidos. Lo que yo hice fue que con un colega enviamos un memo a las oficinas del FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Defensa, contándoles sobre lo que estaba pasando para que pudiéramos ayudar a que esto no pasara. Señor Jim Clemente, ¿qué eco tuvieron esas denuncias que usted hizo en ese momento? ¿Para la CIA era completamente normal, era completamente legal, estaba de acuerdo a las reglas y a las leyes ejecutar ese tipo de interrogatorios utilizando estos métodos brutales que ha denunciado el Senado de los Estados Unidos? No creo que fuera legal en algún momento. Creo que trataron de usar algunas personas, usar algunas maniobras legales, algunos vacíos legales para poder tener su propio estatus de torturas. Pero este estatus legal es explícito. Usted no puede tener a un detenido bajo el miedo de algún ataque físico o alguna lesión. Están violando sus propias reglas. A lo que ellos estaban tratando de decir en este caso era que no estaban torturando a alguien, sino que estaban aplicando alguna técnica para obtener información. Es una falsedad legal, es algo que no es real y que nunca va a tener ningún progreso frente a una corte. No solamente estas torturas rompían nuestra ley, sino también le daban información poco confiable. No había manera de confiar en esta información que venía de alguien que estaba siendo lesionado, estaba siendo herido o que estaba evitando tratar de morir. Así que ellos solo decían lo que querían escuchar. Además, hay que tener estadísticas, hay que ser muy sádico para atacar a alguien que no tiene ningún tipo de ayuda. Eso es algo que cualquier ser humano normal rechazaría. Este comportamiento es muy molesto. Así que yo no creo que no tenía ningún apoyo legal o personal. Señor Jim Clemente, permítame hoy con César Paz, agente del FBI. Quiero preguntarle, señor Paz, hay otro debate que también ha nacido y ha suscitado este informe entregado por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, y es el que tiene que ver con la efectividad de esos programas y de la información que le fue suministrada a la CIA a través de esos interrogatorios brutales
que en el informe aparecen calificados como tortura. ¿Esa información fue efectiva? ¿Tuvo algún significado en esa lucha contra el terrorismo que ejecutó los Estados Unidos entre el año 2001 y el año 2006? Mira, los resultados fueron positivos. Obviamente no todos los resultados se pudieron obtener, pero lo que sí te puedo decir es esto. A través de la técnica de submarino, que le conocen como submarino, pudieron obtener información de Abu Zubaydah que les llevó a localizar a Khalid Sheikh Mohammed, y Khalid Sheikh Mohammed, aplicándolo, la misma técnica, los llevó a localizar y a identificar al mensajero de Bin Laden, quien los llevó a localizar últimamente a Bin Laden. Ese es un ejemplo de los tantos ejemplos que te podría dar. Eso número uno. Número dos, las técnicas, si fueron permitidas por la ley en ese entonces, ¿por qué entonces hoy en día, durante esta administración, quieren darle la tonalidad de ilegal o de delito? La señora McFarland hace pocos minutos dijo que eran delitos. En primer lugar, aquí en Estados Unidos hay un sistema judicial y las únicas personas que pueden calificarlo, que pueden decir que un hecho es un delito o no, son los miembros de un jurado. La señora McFarland no tiene la evidencia completa, nadie tiene la evidencia completa, y este reporte es un reporte que, aunque aparenta ser completo, no tiene un balance legal, no tiene un balance bipartidista. Estamos hablando de solamente un grupo político o representantes de un grupo político que hizo este estudio. Una cosa más que me gustaría subrayar, y eso es que porque si este documento, si este reporte que ya lo terminaron de hacer en el 2012 y lo han venido refinando hasta ahora, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué no lo sacaron antes de las elecciones de este noviembre pasado? ¿Por qué esperaron hasta después de las elecciones para sacarlo, para darlo a conocer? Justamente el secretario de Estado John Kerry, habló con el Comité de Inteligencia del Senado y pidió que por favor consideraran el tiempo en el cual ellos iban a dar a conocer este documento. Todavía faltan 2 años más. No, le quiero preguntar, pero ¿por qué quienes cuestionan la decisión del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos de hacer público este informe les preocupa muchísimo más el hecho de que se haya hecho público en este momento y no el contenido en sí del informe, el contenido en sí de la denuncia? No, yo pienso más bien que están preocupados de todo en general, porque esto abre las puertas a una mala interpretación de otras personas y de grupos terroristas en el exterior que puedan hacer daño a americanos, compañías americanas, o a instalaciones estadounidenses, o a personas aún que no son estadounidenses, pero que tienen que ver algo con los Estados Unidos. Esto abre las puertas, esto abre un mar de problemas que los que van a pagar los platos rotos por esto van a ser las personas, miembros o ciudadanos de este país que viven en el exterior o que tienen que viajar al exterior. Pienso que sacarlo en este momento es más o menos como cuando una persona no puede avanzar a pagar la hipoteca de la casa y el banco le quita la casa y la persona se queda resentida y empieza a arrancar las luces, el refrigerador, las conexiones, todo lo que está en la casa, y destruye la casa y se la deja así al banco. Los republicanos entran en pocos días a tomar control de ambas cámaras. Y esto es lo que están dejando los demócratas. Si en realidad esto tenían que sacarlo a la luz, ¿por qué lo sacan ahora? ¿Por qué han esperado tanto tiempo si lo terminaron en el 2012? Señor Paz, permítame, vamos a una segunda pausa comerciales. A propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan frente a quienes defienden las torturas de la CIA, argumentando que fueron necesarias para garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora. Gloria nos dice que es terrible pero necesario.
Además, no solo la CIA tortura, hay peores casos en otros países. Metasign nos dice que una gran equivocación: no se puede combatir al mal con las armas de este y ninguna excusa es válida. Y clara noticia hasta ahora: el que imagina el terror y lo ejecuta debe ser capaz de soportar iguales prácticas sobre el mismo. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.